hermosa y preciosa que Dios nos ha permitido. El tema es Raquel, el proceso de esperar. Bueno, quiero que me acompañen, por favor, si usted toma notita, ¿verdad? Ahí en el libro de Génesis 29, versículos del 16 al 18. Y la palabra del Señor, esta palabra maravillosa, está escrita. Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Mire qué versículos. Jacob se enamoró de Raquel y le dijo al papá que iba a servir por 7 años, le iba a servir para que le diera a Raquel, a su hija menor. Una, dice, era de lindo semblante y la otra, los ojos de Lea eran, dice, delicados, imagino bellísimos, ¿verdad? Y el nombre de ella, de Raquel, significa oveja. Las mujeres, por naturaleza, siempre estamos buscando algo. Amor, puede ser aprobación, un propósito, valor. Entonces pensamos, cuando tenga esto, entonces seré feliz. Pero la historia de Raquel nos enseña una verdad profunda. Que podemos tener lo que soñamos y aún así podemos sentirnos incompletas. ¿A cuántas mujeres les ha sucedido eso? Entonces, ya por naturaleza, uno dice, ay, si yo tuviera esto, cuando lo tenga, voy a hacer esto, lo otro. Y hablando en cuanto al esposo, ¿verdad? Que se le está pidiendo al Señor. Y muchas veces, como está escrito, ¿verdad? Que hay que pedir específicamente. Yo he escuchado tantas veces cuando dice, ay, yo lo quiero de rubio, lo quiero, un ejemplo, ¿verdad? Ojos azules. Yo lo quiero alto, delgadito, y que yo lo quiero gordito, pelito negro, ojitos negritos, y etcétera, etcétera. Y muchas veces nos enfocamos en lo que no es lo primero, en lo físico, dejando a un lado su corazón, aquella amabilidad, aquel respeto, el trato, ¿verdad? Y sobre todo, pues, ¿verdad? Que una responsabilidad en el hogar. Y esa presencia de Dios en su vida. Porque muchas veces cometemos un grave error hasta orar, hasta en pedir, ¿verdad? Cometemos graves errores y después decimos, ¿qué pasó? Entonces, podemos tener lo que soñamos, pero aún así sentirnos incompletas. Entonces, la escritura nos dice que Raquel fue muy hermosa. Raquel fue amada por Jacob y ella correspondió a su amor, dice la palabra. Entonces, vamos a ver esta historia, cómo es que las cosas sucedieron en la vida de estos protagonistas de estos capítulos de la Biblia. Imagínense, puedo decir, hijas utilizadas muchas veces por el interés de su padre, como en este caso. Muchas veces van los intereses primero de la mamá o del papá, y si se han quedado con los abuelos, igual. Entonces, no hay una prioridad de verdad de acuerdo a la voluntad de Dios. Muchas veces es el interés, es el estatus, que ahí dice, no, ¿verdad? Vamos a casarla con alguien que aquí, que allá, o hay tantas cosas, tanto una madre para un hijo como para una hija. Entonces, en Génesis 29, 20 al 21 está escrito, así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Génesis 29, versículos del 20 al 21. Entonces, recordemos que Jacob
sale huyendo de su hermano Esaú. ¿Se recuerda? Que lo quería matar. Y su madre Rebeca le dice que huya a la casa de su tío Labán. No sé si recuerdan el viernes pasado que estábamos aprendiendo de esta historia. Entonces, estando ahí, Jacob se enamoró de su prima Raquel. Y le dice a su tío que trabajaría por ella 7 años. Y también Raquel se enamoró de él y le correspondió. Usted puede decir en este momento, pero era la prima. Sí, era la prima, pero mire qué tremendo. El dolor de esa manipulación de un padre, ese engaño de un padre, el por qué lo hizo, por qué se aprovechó, por qué mintió, por qué no le importó su hija. Entonces Labán dice que juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo un banquete, y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo, y él se llegó a ella y dijo a Labán: su sierva Silpa a su hija Lea por criada. Entonces, venida la mañana, he aquí que era Lea. Y entonces Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió: no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Entonces, acá sucedió algo que no estaba en los planes de Jacob y de Raquel. Labán les había engañado, y en vez de darle a Raquel, le dio a Lea, su hija mayor, habiendo trabajado 7 años por ella. 7 años, se escucha que son muchísimos años, aunque él sintió que era poco porque él amaba, y me imagino que cada día que pasaba él sentía más cerca, ¿verdad?, el tiempo en que él iba a estar con ella. Entonces, qué dolor, qué sufrimiento para Raquel. Su propio padre había hecho cosas muy terribles. Había engañado a Jacob y a ella, diciendo que se la iba a entregar, lo cual no lo hizo. Y lo más grave de todo esto, que hizo una gran fiesta. Y en la oscuridad de la noche, dice la palabra, no entregó a Raquel, sino que le llevó a su hermana mayor, a Lea. Y entonces Jacob se acostó con ella creyendo que era Raquel. Qué cosa más fea. Entonces, acá está el primer punto. El primer punto que es necesario tocar en esta historia de Raquel. ¿Cuántas de nosotras hemos sido muchas veces manipuladas por intereses egoístas o por intenciones no correctas en nuestro hogar? Usted me puede decir cuántas veces, si fue su caso y si no fue, bendito Dios. Entonces, qué tremendo en esto, porque él amaba a Raquel. La prueba del amor de Jacob. En Génesis 29, versículos 27 al 28 está escrito: cumple la semana de esta y te daré también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. Otros 7 años, o sea, lo puso a trabajar 14 años por ella. Entonces, hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel, su hija, por mujer. ¡Qué tremendo! Cómo el corazón perverso de Labán estaba manipulando, aprovechándose de sus 2 hijas para obtener beneficios personales. Jacob tuvo que trabajar otros 7 años por la mujer que él amaba. 14 años. ¿Usted cree que hoy en día alguien espere tanto tiempo? Así como están las cosas.
Yo pienso que no. Qué tremendo este hombre. Entonces, esta es la realidad. Sucede que hay casos que padres y madres buscan un beneficio material, la mal llamada posición social. Entonces sacan el mayor provecho de esa vida a costa de la inocencia o de la belleza de sus hijos, de sus hijas. Y eso ha sido siempre. No sé si a usted que está escuchando, que está conectada, le sucedió algo así. Yo he conocido mujeres que han vivido una vida de sufrimiento, una vida de dolor, una vida de tristeza, una vida de amargura, porque las forzaron sus padres a casarse con personas que no amaban por puros intereses que ellos tenían, o las tienen sirviendo como que si fueran sus criadas. No las aman, las tienen allí como una criada más, maltratada, que no les importa lo que sienten sus corazones, que no les importa lo que están viviendo, las tristezas, las angustias, el cansancio y tantas cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Tengamos cuidado qué estamos haciendo, porque de repente dicen, ay, cuando la gente se muere se arrepiente. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Eso no sirve de nada. Tengamos cuidado nosotras, que somos mamás, que somos hijas, que somos hermanas, de caer en este grave error de manipular la vida o el futuro de nuestros hijos e hijas. Y al contrario, que podamos pedirle a nuestro Padre Celestial que sea Él forjando el destino y futuro que tiene para cada uno de ellos o de ellas. Porque puede llegar a suceder lo que en esta familia vivieron, lo que todo ese sufrimiento, todo lo que se comenzó a manifestar, tantos problemas de toda clase, y vamos a ver las consecuencias de todo esto, para que tomemos cuidado nosotras. O a veces alguien dice, se ha escuchado, mire, yo he escuchado, y puedo contar testimonios también de personas que hace años me recordé de una persona con la que, bueno, trabajaba en el mismo lugar que yo. Y me acuerdo que yo le escuché a ella la primera vez, yo iba entrando y ella estaba llorando en la entrada. Estaba rogando, estaba suplicándole a esa persona. Le decía, pero si yo te amo, le decía, pero si yo aquí, yo he hecho esto, el uno, el otro por ti, lo que me has dicho, yo lo he hecho, esto, ¿y por qué ahora me estás haciendo esto? Mire, me fue duro, fue triste escuchar a esa mujer rogando amor, suplicando, llorando. E iba a entrar a trabajar. Y ya, pues, de repente, porque no había trabajo en un departamento, la mandaron al departamento donde yo estaba. Entonces, la mandaron para que le entrenáramos y estábamos platicando y le dije a una hermana, esto y esto pasó, yo escuché esto y esto, hay que hablar con ella, hay que aconsejarla así. Y así la fuimos llevando a ella, pero la necesidad de ella, yo no sé qué había en su mente. De repente la necesidad tuvo que aceptar a un señor, quizás 3 veces la edad de ella. Y lo aceptó porque se sentía despechada, porque tenía grandes necesidades económicas y dijo, aquí va a estar mi palito de oro, de hojitas de oro. Y esos son graves errores que también uno de adulto puede llegar a cometerlos. Y le voy a decir algo, y no solamente alguien que no tiene conocimiento del Señor, también personas que conozcamos un poco del Señor y que digan, no, aquí voy a estar bien. Pero no conocemos el corazón, como les repito y les voy a repetir, el corazón del hombre o el corazón de la mujer. No sabemos qué trato nos va a dar y solamente por estar pensando en lo económico, eso no sirve de nada, porque si no hay amor, ¿de qué sirve lo demás? Si va a haber maltrato, ¿de qué sirve lo demás? Dios es fiel. Imagínense aquí, en este tema, 2 hermanas en una vida de conflictos. Y a través de Génesis, capítulo 29-31, ahí dice que cuenta de los pleitos, de las contiendas, de los celos que empezaron a manifestarse entre estas 2 hermanas.
Y no es de extrañar que todos los hijos que ellas tuvieron estuvieran llenos de celos y contiendas, creciendo en tal atmósfera de riñas, de conflictos familiares, estar escuchando que se trataban mal, que se ofendían, que se menospreciaban, etcétera, etcétera. Entonces, podemos imaginarnos todo eso. Génesis 29, 30 y 31 dice la palabra que se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea. Pues ella era su amor, él se enamoró de ella, él amó a ella. Si se acostó con Lea fue por el engaño del papá. Imagínense qué burla para Lea, burlada tremendamente porque él no la amaba a ella. Entonces, la amó también más que a Lea y sirvió a Labán aún otros 7 años y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos. Pero Raquel, aquí vamos a otro punto, Raquel era estéril. Entonces, veamos por un momento algo que es muy, pero muy importante en esta historia, y es la condición de cada una de ellas, tanto de Lea como de Raquel. Lea estaba embarazada, sin embargo, no deseada. No era la que amaba a Jacob. Entonces, nos gusta ponernos del lado de Raquel. Ella es la hermosa, la hermana que fue engañada por su papá, la que lucha contra la esterilidad durante años. Ella anhela tener hijos. Ella estaba totalmente desesperada por dar a luz un hijo. Pero sin importar sus esfuerzos, se siente ella, llega un momento que ella se siente olvidada por Dios. Pero no podemos olvidar a Lea. No, podemos pensar, ay, pobrecita, ella se amaba con Jacob y el papá le engañó. ¿Pero dónde queda Lea? Que tuvo que pasar esa vergüenza. Esa hermosa Lea con esos ojos delicados. ¿Se imaginan cómo ella se sintió, lo que pasó por su mente, su corazón? Lloró la vergüenza, aquellos pensamientos, todo aquel dolor, toda aquella burla. Totalmente Lea indeseada por Jacob. Solo siendo nada más un instrumento para hacer hijos. Y compitiendo con su hermana por los afectos del mismo hombre. Se puede imaginar qué tremendo. Lea sabe que Raquel es la hermosa a quien Jacob amaba. Y se imaginan lo que esto estaba causando en la vida de ella, en su corazoncito. Ella no pidió casarse con Jacob. Fue su padre que le engañó y que le entregó. Ella no era deseada, incluso aborrecida. Y esa palabra da algunas pistas sólidas sobre la forma en que Lea podría haber sido tratada también, ¿verdad? Por Jacob, ya después de esa noche. Pero Raquel era la amada de Jacob, sin embargo, no podía darle hijos. Entonces, ahora, Lea tenía 4 hijos ya, pero Raquel todavía no tenía ni uno. Entonces, quizás nunca se le ocurrió a Raquel que aquella Lea de ojos delicados, de ojos bellos, pudiera superar en alguna cosa. Pero desafortunadamente, ahí fue cuando la rivalidad entre ambas realmente comenzó. Raquel estaba haciendo todo lo posible para alcanzar a su hermana en la guerra de los bebés, imagínense, y ya que Lea estaba dando descendencia a Jacob, un hijo, 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos. Entonces, ¿qué es lo que estaba sucediendo? En Génesis 30, en el versículo 3 está escrito, y ella dijo, he aquí, mi sierva Bilha, llégate a ella y dará luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Ella no ha concebido un bebé, por lo que ofrece su esclava Bilha a Jacob como otro camino para tener hijos y empezar una competencia por darle hijos a Jacob. ¡Qué errores! Mire cuántos errores le pasó lo de Sara. ¡Qué tremendo! Entonces, también le ofreció, escuche bien, a su hermana Lea una noche con Jacob a cambio
Ay, no, es que qué tremendo. De mandrágoras, una planta que se creía que aumentaba la fertilidad de una mujer. Entonces, ella parece estar tomando medidas bastante desesperadas. Pues ya, imagínense, ella tenía 4 hijos y ella no tenía ninguno. Entonces, hay consecuencias graves cuando tomamos decisiones desesperadas. Y mire que a veces ya sí, a veces puede ser el hombre que se equivoca tanto y en su pensamiento egoísta o machismo o con su ego, etcétera, etcétera, comete errores y lo sigue cometiendo y una falla y otra falla y lo mismo. A veces puede ser uno como mujer, ¿verdad? Que uno puede ser los errores y no queremos entender, pero qué tremendo por tomar decisiones desesperadas que no van a llevarnos a nada bueno. Y más conociendo la palabra de Dios. Entonces, eso es lo que muchas veces nosotros cometemos errores. Y cuando anhelamos algo que creemos que nos va a satisfacer, vienen graves consecuencias, ¿o no es así? Intentamos cualquier cosa para alcanzar aquello que creemos que va a llenar nuestro corazón. Y lo intentamos todo, nos desesperamos. No voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, o mejor esto, y una maquinación tremenda en la cabecita, a lo mejor esto, y a lo mejor con esto sí, como... Entonces, ¿cuántas de nosotras tratamos de alcanzar algo por nuestros propios medios, por nuestros propios recursos, a nuestra manera, de una forma desesperada, y no esperamos en Dios? Queremos adelantarnos y muchas veces vienen graves problemas y decimos, ¿por qué me pasó algo? ¿Por qué me pasó esto? Es que Dios no me dio. No, es que Dios no sabe en el asunto, porque si uno se apresura, si uno se desespera, uno sabe que puede caer en una red y no es la voluntad de Dios, pero le preguntamos al Señor. Entonces, cuando no sabemos esperar, forzamos relaciones, tomamos decisiones apresuradas, equivocadas. Entonces, creamos problemas que Dios nunca diseñó. Y no podemos decirle al Señor que Él fue. No, porque son cosas que Él no diseñó. Entonces, el ejemplo del diario vivir: casarse por presión de edad, aceptar cualquier relación por miedo o por soledad, tomar decisiones financieras impulsivas por la crisis o la emergencia o la necesidad que se esté viviendo. Entonces, no todo lo que podemos hacer significa que debemos de hacerlo. Sobre todo, cuando debemos de confiar y esperar en Dios una respuesta, una promesa. Dios es fiel, Él no falla, Él no nos va a fallar. Entonces, consideremos esto. Raquel tenía el corazón de Jacob. Él la amaba. Y no debería ella de haberse sentido desesperada, deseada, afirmada, segura de... No, porque ella tenía el corazón de Jacob, él amaba. Pero en este mundo, realmente, muchas veces no se ve el valor. Mire, ella, esa es la palabra que ella creía que no tenía ningún valor en lo absoluto. Así que ella trataría de cualquier forma de obtener lo que ella deseaba, los hijos. No importaba, ella andaba viendo a ver si Jacob se acostaba con la criada o la propuesta a su hermana para competir. Y cuidado con caer en una trampa así en la desesperación. Cuidado con nosotras, mujeres preciosas. Escuchen esto. Encontramos este mismo tema repetido una y otra vez en la vida de tantas mujeres. Y frecuentemente aquellas que han experimentado decepciones, sufrimientos y que tratan de ganar el amor o la seguridad a través de su propio deseo, a través de su forma de actuar. Yo he visto tantos casos tremendos, me he sentido sin valor ya hace tanto tiempo, como les he dicho muchas veces. Yo me identificaba con la mujer que habló Isaías,
una mujer desamparada, pobrecita, fatigada, ¿verdad? Sin valor. Pero la misericordia de Dios es bien grande y nos recuerda quiénes somos en Él. ¿Qué es usted en el Señor? Él nos recuerda, no somos cualquier cosa y Él tiene lo mejor para nosotras. Dice que le busquemos, que esperemos en Él. Sus promesas son fieles y verdaderas. No nos desesperemos en cualquier situación, no solo en el amor, en trabajos, en peticiones financieras, en documentos, en tantas cosas. Pero sobre todo cuidemos a nuestros hijos de no abalanzarnos, de no cometer el error prácticamente de venderlos para solucionar nuestros problemas o para nuestro estatus. Yo he conocido a mucha gente que ha estado en situaciones tan difíciles, pero no dan su brazo a torcer. Y en el Señor, que no quieren que la gente los vea como que han caído para ellos un poquito bajo porque su posición económica ya no es mucho y se siguen y enjaranando porque quieren vivir su estatus. He visto muchos casos y qué triste y bendito y alabado sea el Señor, porque todos, el que no tiene una cosa tiene otra y nadie podemos tirar la piedra, pero qué difícil es tener ese corazón que no de no haberlo soltado para que el Señor obre, ¿verdad? Para que el Señor limpie, libere esas áreas que no son las correctas. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que se cometa como este error grave del papá para sus hijos, para sus hijas, no que la posición, que el doctor, que aquí, que sí. Si quien no quiere, ¿verdad? Que los hijos estudien y sean profesionales y también se casen con profesionales, pero sobre todo, ¿de qué te sirve entregar a tu hija, a tu hijo, con alguien de un estatus que la va a maltratar, que los va a golpear, que los va a humillar, que los va a menospreciar? No, hay que pedirle al Señor, porque Dios no se equivoca. Entonces, ¿cuántas historias, cuántos casos por este grave error, por querer solucionar o por don fulano o por el apellido? Y mientras que se sucede que hay demasiado afán de superar, de ganar el amor de maneras egoístas, ¿verdad? De actuaciones diversas, y muchas se van a encontrar con la misma trampa que Lea y Raquel. ¿Cuántos casos hay? Ay, que ese muchacho lo veo güerito, dicen, es el pelito güerito, pelito de pelo de lote, dicen, ¿verdad? Y qué tremendo, cuántos casos hemos escuchado en noticias. Que no todo lo que brilla, como dice un dicho, es oro. Tengamos mucho cuidado. Aunque pudiera ser que no sea intencional, las actitudes incorrectas nos llevan a que el resultado final sea el mismo. Destrucción, malos entendidos, contiendas en el corazón que afectan finalmente el matrimonio o quizás también a toda la familia. O piensen y digan, no es correcto. Claro que es correcto. Entonces, cuando Dios manifiesta su gracia, a pesar de todo, en Génesis 30, versículos 22 y 24 está escrito: y se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios. Y le concedió hijos. Y concibió y dio a luz un hijo y dijo: Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo: añádame Jehová otro hijo. Prosiguiendo con la historia, vemos que Raquel por fin tuvo un hijo propio llamado José. Su oprobio había sido quitado. Aún en medio de las luchas hubo una fe triunfante en Raquel. Pero tan es así que Raquel entendió de Dios que ella daría otro hijo a Jacob. Por eso llamó a su primer hijo José, que significa añadidura. Entonces, vemos que en ese detalle, que la fe que pongamos en Dios puede triunfar. Y realmente no importa cuál sea la situación, no importa cuál sea la situación que estemos enfrentando en la casa, o que tanto a oscuras sean
nuestras circunstancias. Y por la fe podemos triunfar y alcanzar esas promesas del Señor. Ya siempre les recuerdo, Él no está sordo, Dios no es mudo, Dios no es ciego, Él está viendo, está escuchando, Él conoce todo. Él es un Dios vivo, grande y todopoderoso. Y debemos de aprender de esa experiencia de Raquel. Es una lección que debemos de aprender, que Raquel falló en muchos aspectos. Los celos por su hermana, lógicamente, por su hermana Lea. Y fue una debilidad realmente sobresaliente, pero en medio de su situación fue formada con una fe que le dio el resultado tan grande de poder concebir siendo estéril. Porque para Dios no hay nada imposible. Raquel tenía a su hombre que la amaba tal como era y como estaba, pero luego veía a los niños como una manera de demostrar su valor. En cambio, Lea tenía hijos, pero sentía la aplastante ausencia de amor. Nuestros anhelos más profundos y fuertes, incluso las cosas buenas, deberían de llevarnos a poner toda, pero toda nuestra esperanza en Dios. Siempre. La historia de Jacob y Raquel y de Lea nos recuerda que si bien una relación puede tener un amor profundo, pero eso no quiere decir que estaremos protegidas de las circunstancias difíciles o de otros anhelos que pueden llegar a ser no satisfechos. Entonces, pueden captar nuestra atención y llevarnos a momentos tan duros en nuestras vidas, porque realmente no es, como les digo, no todo lo que brilla podemos decir de que es oro, es algo bueno, no. Hubo muchas cosas que no estuvieron bien. Había mucha contienda, había rivalidad entre dos hermanas, pero sin embargo, Dios sacó un bien de todo este mal. La simiente de Abraham se aumentaría y se multiplicaría sobre la tierra. Y usted puede decir, pero ¿qué? ¿Cómo? ¿Sí? Dios siempre cumple cada promesa y cada plan. Él tiene todo trazado. O sea, la familia de Jacob tendría 12 hijos y ellos serían el principio de millares de israelitas, de los cuales saldrían las 12 tribus de Israel. Miren toda esta historia cómo fue terminando. Entonces, hoy puede ser un buen día para hacer un análisis de su vida, de la mía. Todos podemos meditar y reflexionar en esta tarde cómo estamos, si estamos en conflictos o si estamos tratando de salir adelante de nuestra situación con nuestras propias fuerzas o con nuestros propios pensamientos, o podemos empezar a poner la confianza, la fe, nuestra fe en Dios, quien tiene el poder de hacer grandes cosas, de hacer las cosas nuevas, de cambiar esterilidad por esa bendición de poder concebir. Y podemos decir, el amor temprano, el amor floreciente, no garantiza la felicidad futura. Aunque Raquel y Jacob estaban locamente enamorados desde el primer encuentro, su matrimonio estaba lleno de desafíos dentro y fuera de la relación. Tremendo. La vida está llena de sorpresas. Labán engaña a su yerno Jacob para que se case con sus 2 hijas, cambiándolas en su noche de bodas. Jacob tiene que trabajar el doble para conquistar a la mujer que desea. Entonces, las cosas a veces van mal en la vida. Raquel tiene problemas de fertilidad, los tenía, y esto particularmente era muy frustrante para ella. Pero Dios maravilloso y precioso tenía un plan maravilloso que iba a prosperar la nación del pueblo escogido de Dios, que comenzó con su abuelo Abraham y continuó
con la generación con Isaac, el padre de Jacob. Raquel sentiría infelicidad personal, un dolor por esa incapacidad que tenía para tener hijos. Y todo fue desde que inició y ni había iniciado pues su matrimonio por el engaño de su padre. Tanto dolor, tanto menosprecio, qué cosa más terrible. Dios cuida de los atributos. Dios cuida siempre de los afligidos, a pesar de la situación familiar que fuera problemática, incluyendo un padre mentiroso, engañoso, un padre egoísta, ¿verdad? Y vemos a un esposo preocupado. Y Raquel tiene el deseo de su corazón, una familia con hijos, con hijos y con esa seguridad, ¿verdad? De su matrimonio. Pero Dios es fiel. Dios cumplió los planes a través del hijo de Raquel, José, quien se crió en el palacio del faraón. Ahí fue donde se cambia el curso de la historia judía. Las circunstancias de la vida de Raquel juegan un papel importante en ese plan de Dios para su pueblo. Esta tarde, Dios nos invita a reflexionar. ¿Qué es lo que estoy persiguiendo? ¿Dónde estoy buscando? ¿Dónde estoy buscando mi valor? ¿Estoy esperando en Dios o me estoy desesperando? Y como mujeres debemos de pasar nuestros propios procesos y esperar en cada promesa de Dios, en esa fidelidad de Dios. Y tratamos y debemos de tratar de no complicar nada de lo que Dios ha venido trazando, de esperar en Él, a no desesperarnos, porque eso usted sabe ya. Hemos meditado en esta historia y en muchas, que el precipitarnos, el adelantarnos, el decir esto lo voy a hacer, como siempre lo digo, es lo que siento, ¿verdad? Yo pienso, yo siento, yo creo, palabras que no deberían de estar en nuestra boca, pero bueno, ahí están. Entonces, vienen después las complicaciones, después viene la tristeza, después viene el dolor, después vienen los fracasos, de repente todo se mira floreciente y ¡pum! Todo se mira abajo. Pero al final, la misericordia de Dios, la voluntad de Dios para cada una de nosotras se va a cumplir, como en la vida de Raquel. Dios cumple cada promesa que da. Dios es fiel, nada más que debemos de esperar. No angustiarnos, no decir, pero ¿cuánto? Ay, ya pasó el tiempo. Imagínese, Jacob 7 años trabajando y lo engañan y le dice Labán que tenía que trabajar otros 7 años por Raquel. 14 años. Yo puedo decir en ese momento, Dios mío, 14 años es mucho. Pero el amor, lastimosamente, las precipitaciones no traen nada bueno. A veces nos precipitamos, decimos ya me voy a ir a hacer esto, voy a hacer lo otro, y tal vez no es la voluntad de Dios. Tal vez no es esa la voluntad de Dios, entonces ahí fallamos. Ay, es que me gusta. Ay, es que aquí, que allá, y voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, pero no sabemos en el gran error que vamos a caer. Cuidemos a nuestros hijos, a nuestras hijas, de no caer en esas redes. Yo siempre le digo a mi hija, un hombre con respeto, con principios, con valores, ¿verdad? Porque de lo guapo no se come, de lo guapo no se es feliz, por un gustito nada más, que porque, ay, qué guapo, qué brazote, vea, o que, qué pelito, no. Bueno, eso lo pienso yo a mi edad.